Hola, les quiero mostrar lo que es un ecualizador. El ecualizador básicamente lo que es un aparato que nos permite ajustar la amplitud de las frecuencias en un sonido. En Live tenemos dos tipos de ecualización o dos tipos de ecualizadores. El EQ8, que es este, y lo vamos a poner en este grupo donde tengo un loop de música para poder trabajar con él. Este es el EQ8 y lo vamos a ver. El EQ8 nos da 8 bandas a las cuales le podemos ajustar las curvas de ecualización, que son las que vamos a hablar a continuación. Entonces, me permite crear 8 puntos de escoger para darle acentuar o quitarle amplitud a esas frecuencias que escoja. La curva más común en un ecualizador sería el Bell, que es la que tenemos en la banda 3. La forma es esta. Esta es la formita que me permite seleccionarla, que es como una especie de campanita. Bien, la forma que da de ecualización es esta. Es como una campanita y ahí le estoy dando amplitud a este rango de frecuencias. En este momento estoy parado en la frecuencia 1040 Hz o 1,04 kHz. ¿Sí? Y le estoy dando de ganancia 8,80 decibeles. Bien, entonces yo puedo con este botón de ganancia disminuir y darle valores negativos, que es quitarle amplitud a ese rango de frecuencias. Esta Q significa ancho de banda, que es el ancho de esta curva, lo cual me la va a hacer o más amplia, me va a permitir afectar más frecuencias si la hago más amplia, o más angosta, me permite afectar menos frecuencias alrededor de la frecuencia seleccionada. ¿Sí? Entonces, el ancho de banda me permite seleccionar qué tantas frecuencias aledañas afecta esta campanita, esta curva de Bell. Escuchemos cómo sonaría sobre el loop. Vamos a empezar a sumar en las frecuencias medias, a ver qué hay por ahí. Miren cómo la clave o el wood, ese golpe, se acentúa. ¿Sí? Si yo le doy más amplitud, ahí. Si le disminuyo amplitud, ese rango de frecuencias se va a ver afectado. Entonces básicamente lo que es un ecualizador es un aparato que me permite colorear un sonido a partir de añadir amplitud o quitar amplitud a ciertas frecuencias o a cierto rango de frecuencias. Miren si voy subiendo que ahí está un shaker y se acentúa, o lo puedo disminuir. Con el ancho de banda, variando el ancho de banda, puedo ser mucho más específico sobre una frecuencia en particular o un rango más angosto. Puedo quitar o añadir amplitud a ese rango mucho más angosto. Bien, vamos para las frecuencias medias bajas, a ver qué hay por ahí. Está la tabla, claramente. Sí. Si quitamos, pues igual lo que hacemos es quitarle ese rango de frecuencias. El bajo también está por ahí. Quitar. Bien, esa es la curva Bell. Veamos cuál otra tenemos. Tenemos esta que tiene la banda 1, que se llama Low Shelf. Miremos cómo se ve en el ecualizador gráfico. En la gráfica de la ecualización. Se ve como una montaña que se crea a partir de una frecuencia, de esa frecuencia hacia abajo en cuanto a frecuencias, ¿cierto? Entonces en este momento estamos en 250, 269 Hz. Sí, yo puedo obviamente escoger la frecuencia, pero desde ese punto hacia abajo en frecuencias le voy a dar o a quitar amplitud. ¿Sí? Entonces obviamente eso va a sonar de una forma diferente a como sonaba
el bell, porque ya es una frecuencia que escogemos y de ahí hacia abajo suma o quita. Escuchamos. Aquí estamos en 569 Hz. Subo un poco y ya empiezo a sentir que todas las frecuencias de ahí para abajo se empiezan a aumentar. Bien. Lo mismo si lo hacemos al revés, se empiezan a disminuir. Sí, podemos quitarle presencia a las frecuencias que están debajo de la frecuencia de corte, 381 de ahí para abajo. En este caso el Q lo que hace es crear la pendiente más brusca, la pendiente desde la frecuencia de corte hasta el punto que escojamos como amplitud es más brusca o más suave. Miren cómo varía la curva hasta el punto que llega a crear como una pequeña resonancia en la frecuencia de corte y aquí como un bache también, como un bache y una montaña acá. Entonces depende del punto de Q que escojan. Esa curva es mucho más suave o mucho más pendiente y obviamente eso cambia el sonido resultante. Bien, ese es el low shelf. Miremos ahora el hermano que es el opuesto del low shelf, que es el high shelf. En este momento está puesto en la banda 4, ¿sí? Entonces miremos la banda 4 que está acá. Si la subimos es lo mismo, pero con las frecuencias altas. Una frecuencia de corte y de ahí para arriba en cuanto a frecuencias. Empezamos a darle amplitud o a quitar amplitud a ese rango de frecuencias. Escuchémoslo con el loop. Si le sumamos amplitud, ese rango de frecuencias desde la frecuencia de corte para arriba se empiezan a acentuar porque estoy dándole amplitud, y al contrario aquí empezaría a quitarle amplitud. Es muy parecido a un filtro pero mucho más suave y nos permite escoger qué tanto le bajamos amplitud a ese rango de frecuencias. Bien. Ok, este es el high shelf. Bien. La otra curva es lo que llamamos filtros. En este momento no hay ninguna que tenga, ninguna banda que tenga, sí, la banda 8 tiene puesto un low pass filter o un filtro pasabajos, que es este que está acá, esta curva. Entonces para ver la banda 8 que no está activada, la activamos acá con este botón y ya se activa. Y empezamos a ver que es muy parecido a un high shelf, ¿cierto? Pero esto en vez de quitarle amplitud, lo que hace es cortar de la frecuencia que escojamos hacia arriba, quita esas frecuencias. Es un low pass, o sea, las frecuencias bajas pasan, las altas se cortan. Listo, escuchemos. Bien, ahí vamos a empezar a cortar frecuencias altas, nos movemos hacia abajo, van quedando las frecuencias bajas y va quitando las altas. Sí. Y si subo, empiezo a ver que el Q se empieza a mover y eso me da una resonancia en la frecuencia de corte y hace que el resultado de sonido sea diferente. Escuchen. Bien, eso es un low pass. Low, bajos, pass, pasan. Filtro, pasa, bajos. Tenemos dos tipos de filtro pasabajos en este ecualizador. El primero es este y el segundo es la misma curva pero tengo un 4X. La única diferencia ahí es la pendiente. El 4X, la pendiente es mucho más brusca y el sonido cambia un poco. Entonces comparemos. Esto es un 4X y pasemos esa curva a low pass normal.
la pendiente es más suave y el sonido resultante es diferente, pero el principio es el mismo. Es un filtro pasabajos. Ok, bien. Y como hermano de este tenemos el filtro pasaltos. Entonces voy a apagar el filtro pasabajos que está en el 8 y voy a escoger una de las bandas que tengo desactivadas. Voy a escoger ese filtro pasaltos que sería el primero o la segunda opción. Entonces cogemos la segunda opción y para activarlo despicho el botoncito que activa esa banda y tenemos el filtro pasaltos, que es básicamente lo opuesto al filtro pasabajos. Escogemos una frecuencia y desde ese punto él va a hacer el corte de los bajos. Va a quitar los bajos y va a dejar pasar los altos. Escuchamos. Entonces escogemos la frecuencia de corte y él solo deja pasar de esa frecuencia para arriba en cuanto a frecuencias. La Q lo que me va a dar es resonancia, igual que en el filtro pasabajos me da la resonancia en la frecuencia de corte, que crea como un pico en amplitud en esa frecuencia de corte. Ok. Lo mismo, tenemos dos tipos de filtros pasaltos. El normal y el 4X o X4, que es la pendiente más brusca, ¿no? Igual que en el filtro pasabajos. Suenan diferente, pero el principio es el mismo. Bien, entonces ahí lo que un ecualizador sería la combinación de estos tipos de curvas y cómo las apliquemos al sonido que estamos trabajando, ¿cierto? Dependiendo de lo que busquemos, creamos una curva de ecualización usando las bandas y sus respectivas curvas, acentuando unas frecuencias y quitando otras para dar un color a nuestro sonido. Sí, ahí tenemos esta curva de ecualización. Comparémosla con el sonido original. Apague el ecualizador, lo prendo. Bien. En resumen, el ecualizador nos sirve para moldear el sonido en cuanto a frecuencias y amplitudes y color de ese sonido por las frecuencias. Otra herramienta muy importante en el ecualizador de Live es que si le damos doble clic en cualquier parte de estas, él nos va a poner el ecualizador en una pantalla más grande, cosa que nos va a hacer más fácil visualizarlo, ¿sí? Y darnos cuenta de lo que está pasando en cuanto a frecuencias, porque el detrás nos muestra como un osciloscopio, donde un espectro, un medidor de espectro donde nos muestra las frecuencias y sus amplitudes de ese sonido. Entonces aquí tenemos las frecuencias altas, medias, bajas. Otra cosa importante para nombrar es que cada uno de los parámetros es automatizable. O sea, que yo puedo grabar esos cambios en la línea de tiempo, cosa que los cambios sucedan y un parámetro vaya cambiando en el tiempo. Digamos, un filtro se vaya moviendo o un bell vaya afectando diferentes rangos de frecuencia, por ejemplo. Y ese movimiento se puede grabar en la línea de tiempo, lo cual nos da posibilidades
bastantes. Ok, con eso termino la explicación del ecualizador. Salud.